Ya trae una palabra poderosa de parte de Dios para nosotros. Bendiciones. Bendiciones en esta preciosa tarde, ¿cómo están? Qué bueno, pues me gozo en el Señor, es un privilegio para mí el estar en esta tarde, en este púlpito tan preciado, lugar donde el Padre me ha plantado, lugar donde el Padre me ha hecho crecer, madurar. Por su gracia llevo 25 años en esta casa. Le doy gracias a Dios por ella. Gloria a Dios, creo que Dios ha sido más que bueno, amén. Doy gracias a mis pastores Alberto y Marian Delgado por el privilegio que me dan, por la oportunidad que me dan, por creer en mí y por prestarme este púlpito para poder compartir una palabra directa del corazón de Dios para cada uno de ustedes, amén. Nosotros sencillamente somos un instrumento a través del cual el Padre habla, un instrumento a través del cual el Padre trae luz y revelación. No somos nada sin Él. De nada sirven nuestros dones, de nada sirven nuestros talentos, de nada sirven nuestras habilidades si no son para manifestarlo a Él. Lo único valioso en mí es el Cristo que vive dentro de mí. Así es que damos gracias al Señor por eso y por el privilegio que me ha dado de conocerle, de servirle y de estar en esta tarde como instrumento suyo para manifestar lo que Él ha hecho en mí. Amén. Así es que colóquese de pie, por favor, vamos a orar. Cierre sus ojos y únase en un mismo espíritu conmigo. Somos hijos de un mismo Padre. Somos lavados con una misma sangre. Somos hermanos porque somos parte de un mismo cuerpo. Y siendo uno, vamos a orar para que nuestro Padre en esta mañana nos hable, traiga luz y revelación a nuestra vida y nos fortalezca para que lo que nos hable hoy podamos ponerlo por obra. Amén. Padre, en esta preciosa tarde te alabamos y te bendecimos, Señor, como tus hijos, como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor. Declaramos nuestro amor por ti, nuestra necesidad de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús porque sabemos que por gracia nos salvaste. Te damos gracias por el plan y el diseño que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre para ser por ti fortalecidos, para ser por ti confrontados, para ser por ti alineados, Señor. Te damos gracias porque así como tú nos hables, también recibimos de tu Espíritu Santo la fortaleza para poner por obra lo que nos sea enseñado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret porque tu Hijo Jesucristo en esta tarde será manifestado, Señor. Y la manifestación del Hijo de Dios produce sanidades, produce gloria, produce victoria, produce provisión, produce paz, produce gozo. La manifestación del Hijo de Dios produce rompimiento, produce dirección, produce sabiduría, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú estás presente en este lugar, porque los cielos se abren, Señor, porque tú haces de nuestro corazón terreno fértil para que la palabra que has preparado para nosotros encuentre terreno fértil en el cual pueda dar fruto abundante y permanente. A ti, Señor, sea la gloria, sea la honra y la adoración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Tuve el privilegio de compartir también en el servicio de las 9 de la mañana. Y bueno, gloria a Dios. Vamos a hablar y a permitir que el Señor pues nos ministre con esta palabra. Y el título que tiene este mensaje es: Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga Jehová. Vamos, pero dígalo creyendo. Dígalo estableciéndolo. Dígalo decretando y estableciendo en su vida. Diga Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 al 30. El libro de Romanos, capítulo 8, 29 al 30, dice la palabra del Señor así: porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es uno de los pasajes bíblicos más reveladores, especialmente para mí. Muchas veces lo he leído, muchas veces por la gracia del Señor lo he enseñado. Soy maestra de las epístolas paulinas en el Instituto Bíblico y como parte de la clase de los romanos, pues muchas veces lo enseñamos. Pero una cosa es cuando usted lo repite, lo habla, lo establece, y otra cosa muy diferente cuando el Espíritu Santo de Dios le da la revelación y la vida a lo que este versículo bíblico habla. Dice la palabra del Señor que fuimos conocidos por Él desde antes. Usted fue conocido por el Padre desde antes. Dice que por cuanto Él lo conoció, por eso lo predestinó. ¿Y lo predestinó para qué? Dice, fuiste predestinado para hacerte conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tú fuiste predestinado para ser conforme a Cristo. Tú fuiste apartado para que el Hijo de Dios se vertiera en ti. Tú fuiste separado, marcado, conocido, predestinado para manifestar al Hijo de Dios. Y dice la palabra que cuando el Padre te conoció, porque te conoció te predestinó, y porque te predestinó te llamó. Y no solamente eso, porque te llamó te justificó. La justificación quiere decir salvación. Cuando somos salvos somos justificados. Quiere decir que usted fue salvo. ¿Por qué? Porque desde antes el Padre lo había conocido. Porque desde antes lo había predestinado, porque desde antes le había llamado. Amados, ustedes y yo no encontramos a Dios. Usted no vino a Dios, Dios lo encontró a usted. Dios vino a su vida. Dios lo encontró en el lugar en el cual usted estaba. Fue Dios el que le encontró. Somos engañados a veces nosotros mismos cuando decimos yo vengo a Dios, he venido a Dios, he venido a los pies del Señor. No, amado, o he encontrado a Dios, he encontrado a Jesús, he encontrado al Cristo. El Padre nos encontró, el Padre nos llamó. Ahora dice la palabra que el Señor nos salvó como parte de un plan, como parte de un diseño, como parte de un plano. Fuimos salvos como parte de un propósito. Fuimos salvos porque el Padre nos conoció desde antes, nos marcó desde antes, nos señaló desde antes, nos separó desde antes. Y por cuanto eso pasó, solo por eso Él nos llamó y Él nos salvó. Así es que yo quiero que usted sepa de parte del Señor que usted está hoy aquí no por voluntad propia. Usted está aquí porque hay un plan, hay un diseño, hay un propósito que el Padre preparó desde antes de la fundación del mundo para usted. Diga amén si usted lo cree. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10. Escuche esto. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados en Cristo, fuimos creados por Cristo y fuimos creados para Cristo. La estrella de la iglesia es Cristo. La esencia de la iglesia es Cristo. El propósito de la iglesia es Cristo. No es usted, no soy yo. El eje de la iglesia es Cristo. El propósito del Padre es Cristo. Por eso fuimos escogidos por Él. Ahora, cuando usted entiende que dice la palabra que fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas. ¿Quién preparó las obras? ¿Quién las preparó? Dios. Dios preparó las obras en las que usted y yo deberíamos andar.
No las preparamos nosotros, no las ideamos nosotros, no las planeamos nosotros, no la planea nuestro papá o nuestra mamá, no la planea nuestro cónyuge, no la planea el jefe para el cual trabajamos, no la planea el sistema económico en el cual vivimos, no la planeó el gobierno en el cual o la nación en el cual habitamos, la planeó Dios. Dios planeó las buenas obras en las cuales usted y yo deberíamos andar. Ahora, cuando usted entiende esto, puede entender por qué David escribió en uno de sus salmos el título de esta enseñanza. El Salmo 138:8 dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahora, usted puede entender que el Señor no va a desamparar la obra de sus manos, porque hay un propósito con esa obra. Hay un plan con esa obra que es usted. Hay un diseño con esa obra que fue usted. Nosotros fuimos salvos para cumplir su propósito. Nosotros fuimos encontrados por el Padre para cumplir su propósito. La promesa del Salmo 138 es que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Escúcheme, la promesa no dice que Jehová cumplirá tu propósito. La palabra no nos enseña que Jehová cumplirá tus planes. La palabra no te enseña que Jehová cumplirá tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tu propósito, tu plan y tu diseño de vida. No, la palabra nos enseña que Él cumplirá su propósito en nosotros. Es su propósito en nosotros. Escúcheme, de Él viene el plan. De Él viene el propósito. Él lo diseñó, Él lo planeó. El Padre diseñó el plan. El Hijo vino para que ese plan se cumpliese. Sin la obra del Hijo, el plan del Padre no pudiera ser realizado. El Hijo vino para que ese plan pudiera ser establecido. El Espíritu de Dios nos fue dado para que el plan nos sea revelado y para que en la fuerza de su poder ustedes y yo podamos caminar en ese plan. Ahora, de usted depende la manera en que ese plan se cumpla. Escúcheme, del Padre viene el plan. A través del Hijo tenemos acceso al cumplimiento de ese plan. Por el Espíritu Santo ese plan nos es revelado y por el poder del Espíritu Santo somos fortalecidos para que ese plan se cumpla. Pero usted decide la manera en que cumple el plan o no. Y hay dos maneras que usted puede escoger. No hay más. Pero que el plan se cumple, se cumple. Porque escrito está: Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay dos maneras. Usted puede escoger el camino de la revelación y de la obediencia. Usted recibe por revelación que hay un plan, que hay un diseño del Padre en su vida y usted decide obedecer. O usted escoge el camino de la desobediencia y empieza a pasar por procesos de tribulación, de pruebas, de procesos por los cuales todos aquí hemos pasado. El plan es del Padre, la manera de hacerlo es del Hijo, el poderlo ejecutar es del Hijo, la revelación es por parte del Espíritu, pero usted decide cómo ese plan se va a cumplir en su vida. Esa es su parte. Ahora, todos, sin excepción alguna, aún antes de venir a Cristo, buscábamos la manera de cumplir nuestro plan de vida. Todos tenemos un plan de vida, un diseño de vida, un plan que hemos trazado de cómo queremos vivir y de cómo queremos que las cosas no funcionen. Y de una o de otra manera nos pasamos la vida buscando ver cómo ese plan se podía consumar. Lo que nos dijeran que se podía hacer, pues ahí vamos, ¿verdad que sí? Que dentro del plan está la salud, el dinero y el amor. Y todo lo que nos cuadre dentro de ese plan, allí vamos. El que nos ofrece salud, el que nos ofrece dinero, el que nos ofrece amor. Porque básicamente el plan de vida de todo ser humano contempla esas tres cosas: que usted viva con salud, que usted viva con dinero y que usted viva con amor. Entonces, hacemos todo lo que, como humanos podemos hacer para buscar salud,
dinero y amor. Es más, erróneamente vinimos a Cristo buscando lo mismo. Nos dijeron, mire, ahí en la iglesia hay un Cristo que sana. No hay enfermedad que Él no sane, porque Él dice que Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo y que por su llaga fuimos nosotros curados. Es un Cristo que prospera. ¿Por qué? Porque dice que Él se hizo pobre para hacernos ricos. Es un Cristo que da amor, que sana el corazón, que nos hace amados, aprobados y aceptados en Él. Hola, el bombo completo. Entonces venimos a Cristo buscando que Cristo nos ayude en nuestro plan de vida. Venimos a los pies de Cristo y utilizamos al Señor como una herramienta. ¿Para qué? Para que tu propósito se cumpla. Venimos buscando de una herramienta para que nuestro plan, nuestro diseño, nuestro sueño de vida sea cumplido. Y les aseguro que no hay otra promoción mejor que no sea Cristo. El problema es uno. El problema es que el Señor no te promete cumplirte el plan a ti. El problema es que Dios no está para cumplir tu plan ni tu diseño de vida. El problema es que Cristo, el Padre, no planeó tu diseño para que vivieras, y lógicamente estos son añadiduras, la salud, el dinero y el amor. El problema es que Cristo no murió en la cruz del Calvario para que tu plan, tu diseño, tu sueño se hiciera realidad. Él vino para que el plan del Padre se cumpliera en ti. Él vino para que el plan del Señor se cumpla en tu vida. Entonces, cuando recibimos a Cristo, entramos en un pacto con Él. ¿Cuántos saben eso? Levante su mano. Hemos escuchado del pacto, ¿verdad? El problema es que el pacto es un pacto de muerte. ¿Y qué consiste el pacto de muerte? Él muere por nosotros y nosotros morimos para que Él viva a través de nosotros. Ese es el pacto. Él murió por ti para perdonar tu pecado. Él murió por ti para darte una nueva naturaleza. Él murió por ti para pagar tu deuda. Pero el pacto es que entonces tú mueras a tu yo para que Él sea el que viva a través tuyo, para que seas hecho conforme a su imagen, para que Cristo sea manifestado a través tuyo. No estás llamado a manifestarte a ti mismo, estás llamado a manifestar el Cristo que vive dentro de ti. Y para que ese Cristo sea manifestado no hay otra que tu yo muera. Entonces el pacto es de muerte. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos el plan, el diseño con el cual fuimos creados. Entonces empieza un proceso de choque, de ajuste. Está nuestro plan de vida, está nuestro diseño de vida, está nuestra estructura de vida y está el plan del Padre, el propósito del Padre, el diseño que el Padre ideó para nosotros. Y hay dos diseños en pelea. Hay dos diseños que están discutiendo, que están, ¿me entienden? No pueden establecerse dos diseños. O se establece el tuyo o se establece el del Padre. Y hay una promesa que dice que Él te salvó para que su propósito se cumpla en ti. Entonces venimos al Señor y nos damos cuenta que todo un plan de vida empieza a tambalear. Que todo un diseño de vida, que toda una estructura por la cual por mucho tiempo trabajamos, por mucho tiempo luchamos, por mucho tiempo deseamos, por mucho tiempo trabajamos, empieza a tambalearse, empieza no sé cómo explicarme, empieza a derrumbarse. Y empezamos a pasar por un proceso donde hay una tormenta. No sé cuántos le han pasado así. Se supone que vinieron a Cristo y al entrar a Cristo las cosas le iban a ser perfectas. O sea, nos vendieron un evangelio donde te dijeron: hermano, venga aquí, salud, dinero, amor, gloria a Dios. Y usted viene buscando la salud, el dinero, el amor, aleluya, gloria. Y se da cuenta de que después empieza a tambalear su vida. Empieza a verse confrontado con cosas que antes no se veía confrontado. El piso empieza a sacudirse. Tormentas empiezan a venir a su vida. Y usted dice: bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Amado, yo quiero que usted sepa que si ese es el caso suyo, el propósito del Padre está derribando el propósito suyo. El propósito del Padre se está estableciendo en su vida, porque todo lo que pase será para que el propósito de Dios se cumpla en usted. Fíjese lo que escribió Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14.
Aquí tengo a nuestro maestro del Instituto Bíblico de los Libros Poéticos, el hermano Gabriel Rusián. Les exhorto a que tomen el instituto. Este libro lo escribió Salomón y es un libro bastante especial, porque Salomón lo escribe desde una perspectiva en la cual usted y yo estábamos antes. Él lo escribe debajo del sol. Él lo escribe dándose cuenta que todo lo que está, acuérdense, nosotros estamos en Cristo sentado en lugares celestiales con Él. Los lugares celestiales están por arriba del sol. Salomón escribe esto viendo todo debajo del sol, viéndolo debajo, no sé si me explico. Y él escribe que todo lo que se ve debajo del sol es vanidad y es aflicción de espíritu. Y escuche lo que escribe en la sabiduría que Dios le dio a este hombre. Dice la palabra que no ha habido hombre tan sabio como Salomón. Eclesiastés capítulo 7 versículo 14 dice la palabra del Señor así: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. El día del bien lo hizo el Señor. ¿Para qué? Para que su propósito se cumpla en ti. Pero el día de la adversidad también lo hizo el Señor. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en ti. Para que el hombre nada halle después de él. Porque la esencia de tu vida está en el propósito que el Padre tiene contigo. Dígame amén. Ahora, todos los que estamos aquí, sin duda alguna, sin excepción ninguna, hemos escogido muchas veces el camino de la trituración. Sin duda alguna, hemos hecho a un lado la revelación y mucho más la obediencia. Sin duda alguna, estoy segura que, al igual que yo, ustedes han desobedecido muchas veces al Señor. Algo nos ha revelado el Señor, algo nos ha mostrado y nosotros hemos hecho lo que a nosotros nos ha parecido, porque lo que Él nos mostró no se ajusta a lo que nosotros queremos, no se alinea a lo que nosotros deseamos, no se empata con aquello que hay en nuestro corazón. Y entonces pues sencillamente hemos desobedecido y desafortunadamente hemos tenido que pasar por la trituradora. Yo quiero en esta mañana hablarles de alguien que pasó lo mismo como usted y como yo. Pero quiero que a través del ejemplo de este hombre de Dios, usted pueda ver la fidelidad del Padre. Y cómo en medio del proceso, todo lo que el Padre permitió, lo permitió para que su propósito se cumpliera en la vida de este hombre, que aún fue desobediente como usted y como yo muchas veces lo hemos sido. Amén. Vamos a hablar del profeta Jonás. ¿Cuántos conocen o han escuchado de Jonás? Levante su mano. Gloria a Dios. Los que no, léanlo. Es uno de los profetas menores. El pastor Dirk es nuestro maestro de los profetas menores en el Instituto Bíblico. Así es que ya usted sabe. Jonás fue un hombre bien particular, a través del cual a mí personalmente Dios me habla mucho. Me habló del enojo y ahora me habló también de esto. Y quiero que vaya conmigo al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2 al 3. Dice la palabra del Señor, Jonás 1, 2, 3. Y este es Dios hablándole a Jonás. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, había un plan, había un diseño de Dios para Jonás. Jonás había sido escogido por Dios como profeta a la ciudad de Nínive. Nínive era la capital del imperio sirio. Era una ciudad cuyos habitantes eran malos.
Era una ciudad idólatra, adoradora de otros dioses. Era una ciudad cruel. Podemos conocer cómo en la historia del pueblo de Israel los sirios llegaron, destruyeron, acabaron con los israelitas. Así es que todo quería Jonás menos ir a Nínive. La Biblia no nos dice qué planes tenía Jonás. No es clara, dejándonos saber cuál era el sueño de Jonás, cuál era el deseo de Jonás. Pero si de algo estamos seguros es que para nada coincidía con el plan de Dios. Jonás no quería ir a Nínive, él quería ir a Tarsis. El sueño de su corazón era Tarsis. El deseo de su corazón era Tarsis. Él quería hacer su ministerio en Tarsis. Quería que Dios lo usara en Tarsis. Quería ser profeta en Tarsis. Él no quería nada con Nínive, absolutamente nada. Y Dios lo envía a Nínive. Así es que en medio de esta situación, Jonás hace lo que muchos de nosotros hemos hecho. Y le dice al Señor: bueno, si tú no estás interesado en ayudarme para irme a Tarsis, yo te dejo con tu Nínive. A mí no me interesa Nínive. Yo no estoy interesado en Nínive. Lo que yo quiero es que la gente de Nínive se tueste, se muera. Conmigo no cuentes para ir a Nínive y para predicarle a esos filisteos, a esos incircuncisos. Mi llamado está en Tarsis. Ahí está mi sueño, ahí está mi deseo, ahí están mis planes, ahí está mi futuro. Lo siento, pero yo me voy a Tarsis. Así es que no nos explica la Biblia por qué Jonás quería ir a Tarsis. Pero yo me imagino, si usted lee más adelante, el carácter de Jonás. Él quería Tarsis. Su sueño estaba en Tarsis, su anhelo estaba en Tarsis, el deseo de su corazón era Tarsis. Así es que sencillamente le dice al Señor, bueno, ni le dice nada, aquí la Biblia no nos dice nada. Sencillamente agarra y se compra un pasaje para dirigirse a donde él quería ir. Le dice al Señor: mira, quédate tú con tu Nínive, quédate tú con tu plan, yo me voy a cumplir el mío. El problema es que a Jonás se le olvidó que él había sido escogido, que él había sido llamado, que él había sido separado para cumplir un propósito. Y yo acostumbro a decir esto, que quizás suene un poquito poco espiritual, poco atractivo, pero es la verdad. Cuando tú entras en Cristo, entras en la mafia. No puedes salir de él, porque hay un propósito del Padre en ti. Y dice la palabra que Jonás se fue. Dijo: mira, no me interesa tu plan, yo tengo el mío. Yo quiero cumplir mi propósito, yo quiero cumplir mi sueño, yo quiero cumplir mi anhelo. A mí me dijeron que tú eras el Dios de Israel, el Todopoderoso, el que defendía al pueblo, pero me doy cuenta que eso es mentira. Quieres ir a salvar a una ciudad de incircuncisos que lo único que han hecho es atacar al pueblo, que lo único que han hecho es adorar dioses ajenos. No me interesa. Yo tengo mi plan, yo tengo mi diseño. Y compró un pasaje y se fue en un barco a la ciudad de Tarsis, donde él quería estar. La situación fue que en medio del barco, en medio de el panorama, ¿no?, de su dirección a Tarsis, se levanta una gran tormenta dentro del mar. Y viene Jonás capítulo 1 versículo 4 y dice lo siguiente: pero Jehová, diga Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que el barco se partiría. Dice la Biblia que Jehová, diga Jehová, no fue el diablo, no fue Satanás, no fueron los demonios, fue Dios quien hizo que se levantara una tormenta en el mar, que atacara el barco en el cual Jonás se dirigía a Tarsis a cumplir su plan. Vino una tormenta que la envió Dios. ¿Por qué? Porque si la tormenta no viene, Jonás
llega a Tarsis y Jonás seguro que en Tarsis habría muerto, porque el propósito de Dios no estaba con Jonás en Tarsis. Había un propósito de Dios con Jonás en Nínive. Y Dios se había comprometido consigo mismo de que el propósito suyo en Jonás se cumpliría. Así es que se levantó la tormenta en el mar para ver si Jonás en medio de la tormenta reconocía y se daba cuenta de que estaba yendo en el camino incorrecto. Si usted lee el capítulo 1 del libro de Jonás, se va a dar cuenta que en medio de la tormenta Jonás estaba fresco durmiendo. A él le importó 5 la tormenta. Él seguía yendo en el barco, seguro que fijo iba a llegar a Tarsis. Yo me imagino que la tormenta fue esa oportunidad que el Padre le dio para llamar su atención. Jonás, vas en dirección contraria. Jonás, ahí yo no te quiero. Jonás, ese plan tuyo no es el que yo tengo para ti. Jonás, ahí no está tu propósito. Pero Jonás no hizo caso. Su plan de ir a Tarsis era tan fuerte que le importó 5 la tormenta. Así es que dice la Biblia que posterior a la tormenta, versículo 1, capítulo 15 y versículo 17 del libro de Jonás. Jonás 1, 15, 17 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La tormenta fue el inicio para llamar la atención de Jonás. Jonás hizo caso omiso porque su plan y su diseño y su propósito era más importante que lo que Dios tenía para él. Entonces empieza Dios el proceso. Y la tormenta fue solo el inicio, el llamado de atención. Pero como Jonás siguió empecinado en que él quería ir a Tarsis, entonces dice la palabra que el Señor pone a los marineros a que lo tomen y lo lancen al mar. Así es que los marineros agarran a Jonás del barco donde plácidamente él dormía y lo lanzan al fondo de la mar. Ahora usted imagínese por un momento a este hombre en medio del mar. Imagínese un momento, yo no sé cuántos a ustedes se pueden sentir identificados, porque la idea de esto no es que usted vea a Jonás, sino que se vea a usted en Jonás. El barco, o sea, el plan, el diseño que tenía Jonás empezó a tambalear. Se quedó sin nada y ahora se encuentra en medio del mar. No tiene barco, no puede ir a Nínive, pero tampoco puede ir a Tarsis. Está, como dicen mis hermanos los cubanos, embarcado. No solamente eso, dice la Biblia que los marineros lo tomaron, lo echaron a la mar, y Jehová, diga Jehová, había preparado el vientre de un pez para que Jonás pasara allí 3 días y 3 noches. Jonás es lanzado al mar y Dios, diga Dios, preparó un pez que se lo tragase. Así es que tenemos a este profeta en este momento en el vientre de un enorme pez. La tormenta había pasado ya. El sacudón, el estremecimiento ya había pasado. Y ahora se encontraba en un lugar de completa desolación. Se encontraba en un lugar de completa soledad. Se encontraba en un lugar donde realmente no había nada. Imagínese el vientre de un pez. Ahí no hay luz, ahí usted no puede ver nada. Solo huele, y no me imagino que la peste sería terrible. La acidez. Imagínese qué esperanza podía haber en ese profeta en la barriga de un pez. Su plan quedó vuelto chicuca. Pero es que tampoco tenía la posibilidad de cumplir ahora el plan de Dios. Yo me imagino que en ese momento la culpabilidad lo abrazó.
Se sentiría condenado, se sentiría sucio, se sentiría desesperanzado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué si yo lo único que quería era ir a Tarsis, Ala? Era lo único que yo tenía en mi corazón, era ir a Tarsis, hacer mi vida en Tarsis, lejos de esos incircuncisos de Nínive. Yo solo quería ir a Tarsis, tener salud, dinero y amor en Tarsis. ¿Qué de malo tiene eso? Imagínese este hombre en medio del vientre de un pez. Dice la Biblia que estuvo 3 días y 3 noches allí metido. Yo estoy segura que muchos de los que están aquí hemos estado dentro del vientre de ese pez. Después de una tormenta, producto de una desobediencia, un pez nos tragó. Ya no estamos en medio de la tormenta. Ya la tormenta cesó. Ya las olas están tranquilas. Ya el ataque pasó. Ya no nos están dando. Ya las olas no nos golpean. Ya el barco no está temblando. Pero estamos en el vientre de un pez. Solos, desesperanzados, confrontados con lo que hemos hecho. Ahí se encontraba Jonás. Como yo muchas veces también me he encontrado, y estoy segura que como muchas veces usted se ha encontrado, y oro que no se vaya a encontrar. Aunque si somos honestos, nos vamos a encontrar muchas veces ahí. Quizás desde el punto de vista de Jonás, ahí era su fin. Era el momento sencillamente para arrepentirse y estirar la pata. Era el momento de decir hasta aquí llegué. No había esperanza más. Pero delante de Dios, el vientre de ese pez era otra cosa. Para Dios, el vientre de ese pescado o ese pez significó otra cosa. Porque a pesar de la desobediencia de Jonás, la promesa seguía en pie. Y Jehová cumpliría su propósito en Jonás. A pesar de lo que fuera, a pesar de lo que pasara, Dios cumpliría su propósito en Jonás. Ahora escúcheme, a pesar de lo que tú hayas hecho, a pesar de lo que hayas desobedecido, a pesar de tus malas decisiones, a pesar de, Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. A pesar de que te hayas empeñado en cumplir tu sueño, Dios cumplirá su propósito en ti. Y Él te puso en el vientre de ese pez. Y vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo lo que ese pez significó y por qué Jonás fue puesto allí. Amén. Primera cosa que quiero que usted entienda que significó el vientre de ese pez para Jonás. Primero, fue un refugio de protección. Diga conmigo, refugio de protección. Visualice usted el pez en el cual usted se encuentra. Visualícese y cierre sus ojos y diga, es un refugio de protección. Escuche lo que dice Jonás capítulo 2 versículos 5 al 6. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Escúcheme, si algo nos enseña este versículo bíblico, era que Jonás no sabía nadar. Cuando Jonás es lanzado al mar, acorde aquí dice, mire, las aguas me rodearon hasta el alma. O sea, el tipo estaba desesperado porque se estaba ahogando. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, llegó hasta el fondo. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando Jonás estaba a punto de ahogarse, Dios mandó el pez que se lo tragara. Y en el vientre del pez, Jehová guardó la vida del profeta.
El vientre del pez fue el refugio que Dios mandó para que Jonás no muriese ahogado en el mar en el cual fue lanzado. Amado, no era la voluntad de Dios que Jonás llegara hasta ese lugar. La voluntad de Dios era que Jonás obedeciera cuando Dios le dijo: hermano, vaya para Nínive. Pero al desobedecer, tuvo que mandar la tormenta. El tipo tampoco cayó en cuenta. Entonces tuvieron que lanzarlo al mar. Y las aguas enfurecidas por la desobediencia de Jonás lo querían ahogar. Pero el fiel y verdadero Dios, nuestro Padre Celestial, dice que había preparado un pez que se tragase a Jonás y lo guardara para que no muriese ahogado. El pez en el cual tú te encuentras no es tu lugar de destrucción, no es tu lugar de muerte, no es tu lugar de estancamiento. El pez en el cual tú te encuentras es el lugar de protección que el Padre proveyó para ti. Dale gracias a Dios por eso. Segunda cosa que significó el vientre del pez fue el instrumento que llevaría a Jonás al lugar de su propósito. Cierre sus ojos allí y visualice ese pez en el cual usted se encuentra y diga: es el instrumento a través del cual Dios me llevará al lugar de mi propósito. Jonás 2:10 dice así: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Después de 3 días y 3 noches, Jehová, diga Jehová, Jehová mandó al pez y el pez vomitó a Jonás en tierra. Cuando Jonás estuvo listo para obedecer a Dios, el pez estuvo listo para vomitarlo donde tenía que estar Jonás. Jonás no hubiera llegado a Nínive por ningún otro medio. Tenía que ser en el vientre del pez. Y Dios hoy está utilizando ese pez para sacarte del lugar donde tu desobediencia, tu obstinación, tus malas decisiones te han llevado, para llevarte al lugar al cual Dios tiene que llevarte para que su propósito se cumpla en ti. No había manera que Jonás llegara a Nínive si no es a través del vientre del pez. Y aunque en ese momento para Jonás significaba su muerte, para Dios significaba el instrumento a través del cual Jonás llegaría al lugar que Dios lo quería. Por último, el vientre del pez significó para Jonás un lugar de encuentro con el Señor. Primero, la provisión de Dios para guardarlo de la muerte. Segundo, el instrumento que Dios utilizaría para llevarlo al lugar de su propósito. Y tercero, un lugar de encuentro con Dios. Jonás 2, del 1 al 2, dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. En el vientre del pez todo, excepto la voz de Dios, era insignificante. Piense qué valor había dentro del vientre de un pez. Solo la voz de Dios tenía valor en medio del lugar en el cual Jonás se encontraba. Y algo tienen los profetas de Dios, y es que reconocen cuando el Señor ha preparado un lugar de encuentro. Jonás reconoció que el Padre había preparado un lugar de encuentro, y dice: y clamó Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Desafortunadamente, muchos de nosotros no clamamos a Dios sino hasta que somos llevados al vientre del pez.
Desafortunadamente muchos de nosotros no renunciamos a nuestros planes, a nuestros diseños, a nuestros proyectos, hasta que nos encontramos en el vientre de un pez. Cuando nada tiene sentido, sino solo la dirección y la voz de Dios. Y dice la palabra que en medio de este altar, Dios le responde a Jonás. Jonás clamó y Dios le escuchó y le respondió. Ahora, rápidamente, acorde con la palabra, yo quiero que usted vea lo que Dios le responde a Jonás. Lo que Jonás pudo ver. Cuando Dios abre sus ojos y Jonás ve lo que el vientre significaba, lo que el pez significaba, Dios le habla y le muestra varias cosas que él pudo entender en el vientre de ese pez. Lea conmigo Jonás capítulo 2 versículo 3 al 6. Dice la palabra del Señor así: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Lo primero que puede ver Jonás es que él pudo ver la fuente de todo el proceso que estaba pasando. Jonás se dio cuenta que no fueron los marineros lo que lo echaron al fondo del mar. Dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares. Jonás entendió que no fueron los marineros que lo botaron al mar. Se dio cuenta de que nunca estuvo fuera del alcance de Dios, ni siquiera a través de su desobediencia. Jonás entendió que todo lo que pasaba en su vida era producto de lo que Dios estaba haciendo en él. Ahora, yo quiero que usted entienda hoy, en el vientre del pez en el cual usted se encuentra, que su vida está en las manos del Padre. Lo que a usted le pasa no es lo que el diablo ha tratado contra usted, no es lo que Satanás. Usted no está bajo un ataque de Satanás y sus demonios. Usted no está bajo un ataque de su jefe. Usted no está bajo un ataque de su esposo, de su esposa. Usted no está bajo el ataque del sistema. No es que el mundo arquitecte contra usted. Un hijo de Dios no está a expensa de Satanás, ni está a expensa de los demonios. Un hijo de Dios no está a expensa de las circunstancias, ni está a expensa de otro ser humano. Un hijo de Dios está en las manos del Altísimo, y todo lo que pasa en la vida de un hijo de Dios pasa para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Jonás lo entendió. Jonás lo comprendió y dijo: no fueron los marineros, no fue la tormenta, tú, Señor, lo hiciste para que tu propósito se cumpla en mí. Amado, en el vientre no estás por culpa de las circunstancias, no estás por culpa de Satanás y sus demonios, no estás por culpa de tu cónyuge, de tu hijo. Estás porque Dios está tratando contigo. Estás porque estás en las manos del alfarero. Estás ahí porque el Padre te ha puesto para tratar contigo, para hacerte llevar a morir lo que tienes que morir. Estás en las manos del Padre. Un hijo de Dios no está en las manos de las circunstancias, ni de Satanás, ni de sus demonios, ni de otro ser humano. Un hijo de Dios está en las manos del Padre. Y todo lo que Él permite, todo es para que su propósito se cumpla en él. Jonás lo entendió. En ese lugar secreto, en ese altar, en ese lugar de encuentro que Dios había provisto, Jonás lo entendió. Segunda cosa que entendió Jonás es que pudo reconocer la condición de su corazón. Cuando entendió que Dios estaba detrás de todo su proceso, pudo verse a sí mismo. Dijo: un momentito, si los marineros no fueron los que me botaron,
Si lo que está pasando no es la culpa de mi marido, ni de mi mujer, ni de mi hijo, ni de mi jefe, si lo que yo estoy viviendo no es porque el mundo está arquitectando contra mí, si lo que yo estoy viviendo no es porque las pruebas vienen contra mi vida, pobre de mí, si no es por eso, es porque algo hay en mí que necesita ser tratado, es porque hay algo en mí que necesita ser entregado. Jonás lo reconoció. Jonás se dio cuenta. Jonás dispuso su corazón para rendir esa área de su vida, porque entendió que todo lo que el Padre estaba haciendo con él era para tratar su corazón, para mudar su corazón. Amados, el reino de los cielos es un reino del corazón y para el corazón. Dios no está en el negocio de cambiar circunstancias externas. Dios está en el negocio de mudar corazones. Dios está en el negocio de mudar corazones. Y las circunstancias externas que Él permite en nuestras vidas, la permite para que nuestro corazón sea mudado. Jonás lo entendió. Tercera cosa que entendió Jonás en el vientre de ese pez: pudo entender y reconocer la fidelidad de Dios. Pudo entender que aunque fue Dios el que lo lanzó al mar, pudo entender que aunque estaba en las manos del Señor, pudo entender que a pesar de la condición de su corazón, Dios había proveído ese pez para guardarlo de lo que sería su muerte segura en el mar y para tomarlo y llevarlo al lugar donde tenía que cumplir su propósito. Los ojos de Jonás se abrieron y pudo ver el pez en el cual se encontraba de una manera muy diferente de lo que al principio la veía. Yo oro que al igual que Jonás, usted pueda ver ese pez en el cual se encuentra hoy de la manera que Jonás lo pudo ver. Quizás estás ahí porque has sido terco, porque te empeñas en cumplir tu plan, tu diseño, porque es más, le exiges a Dios que te ayude a hacerlo. A veces nosotros como predicadores cometemos error y vendemos un evangelio diferente. El evangelio es uno. Muere tú para que Él viva a través tuyo. Así es que quizás nos mantenemos tercos en el plan. Tenemos un diseño, tenemos un plan, así queremos las cosas. Es así como yo las quiero. Y necesito de Cristo ¿para qué? Porque uno reconoce que solo no puedo, pero el Todopoderoso que es Él, ese sí. Pero amados, Él no viene a cumplir tu plan, Él viene a cumplir su propósito en ti. Y cuando eso pasa, viene un proceso de ajuste donde muchas tormentas, las tormentas son ajustes en nuestra vida, donde nuestro plan es destruido y empieza a manifestarse el plan de Él. Sé obediente, aprende por revelación. Pero si por acaso nos pasa como Jonás y no aprendemos y nos mantenemos en la terquedad de que nuestra voluntad se cumpla, serás lanzado al mar. Pero tranquilo, Dios ha preparado un pez para salvarte. Y en ese pez el Señor te mostrará que es fiel, como guardará tu vida, y ese pez será el instrumento que te lleve al lugar del propósito que Él tiene contigo. Dice el libro de Eclesiastés, como leíamos, que en el día del bien nos gocemos del bien, en el día de la adversidad consideremos, porque lo uno y lo otro lo ha hecho Dios para que al final el hombre nada halle después de él. Amados, solamente en el propósito del Señor estaremos satisfechos. Solamente en el propósito del Padre estaremos completos. Solamente en el propósito del Padre disfrutaremos de sanidad. Solamente en el propósito del Padre disfrutaremos de la provisión, de la prosperidad. Solo en el propósito del Padre seremos aprobados, seremos aceptados, seremos amados. Solo el propósito de Dios en nosotros da la esencia a nuestra vida, porque fuimos para eso creados desde antes de la fundación del mundo. Damos gracias al Señor porque Él nos escogió, porque Él nos llamó, porque Él nos predestinó. Yo no sé si usted pueda entender lo que eso significa.
el Padre te conoció desde antes de la fundación del mundo, y porque te conoció, te predestinó, y porque te predestinó, te llamó, por eso te salvó. Y porque te salvó, por eso te glorificará, es decir, cumplirá su propósito en ti. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Colóquese de pie. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Tu palabra es Cristo, Señor. Y cuando por el poder de tu Espíritu esa palabra nos es revelada, luz llega a nuestra vida, Señor. Gracias te damos por eso, Padre. Gracias te damos porque hoy podemos entender y comprender que desde antes de la fundación del mundo tú ya nos conocías. Que por cuanto nos conociste, Señor, tú nos predestinaste para hacernos conforme a la imagen de Jesús. Porque nos conociste, nos llamaste, Señor, y por eso nos salvaste. Porque hay un plan, porque hay un diseño para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por eso. Te damos gracias porque no solamente tú hiciste el plan, tú proveíste el camino para que ese plan se estableciera en nuestra vida. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor, para que ese plan se manifestara. Te damos gracias porque no solamente hiciste eso, sino que enviaste a tu Espíritu para que ese plan nos sea revelado. Y para que así como nos es revelado, en la fuerza de tu Espíritu seamos fortalecidos para poderlo llevar a cabo, Señor. Te damos gracias por eso. Señor, reconocemos que muchas veces hemos escogido el camino de la trituración, Señor. Te hemos desobedecido. Pero hoy entendemos que pase lo que pase, tu propósito se cumplirá en nosotros. Perdónanos, Señor, por todas las veces que nos hemos obstinado en nuestro plan, que nos hemos empeñado en nuestro diseño, que a pesar de las tormentas que hemos vivido, seguimos empeñados en que tú cumplas nuestro plan y nuestro diseño, Señor. Perdónanos, Padre. Hoy quizás estamos en el vientre de un gran pez. Quizás la tormenta ya pasó, pero estamos en medio de una situación de desolación, de confrontación, Señor. Y hoy te damos gracias porque nos has hablado, Señor. Porque antes de esta palabra creíamos que en el lugar en el cual nos encontrábamos era un lugar donde quizás te habías olvidado de nosotros. Un lugar donde ya no había esperanza, un lugar donde no sabíamos qué hacer, Señor. Pero hoy nos has mostrado que por tu amor y por tu propósito en nosotros, ese lugar solamente es un refugio que nos guardó, que nos protegió, que nos defendió de las consecuencias de nuestra desobediencia. Que ese vientre de ese pez en el cual estamos, Señor, es lo que tú has de utilizar para llevarnos al lugar al cual quieres llevarnos, Señor. Y que cuando estemos dispuestos a obedecer, ese pez estará dispuesto a soltarnos. Gracias, Señor, porque este pez es el lugar de encuentro que tú has proveído, donde nada importa sino solamente tú, Señor. Gracias porque hoy nos has hablado y nos has hecho entender que nuestra vida está en tus manos,
que no estamos a expensas de los ataques de las tinieblas, ni en medio de las circunstancias. No somos víctimas de las circunstancias, no somos víctimas del hombre, no somos víctimas del infierno, Señor. Estamos en tus manos, y todo lo que tú permites en nosotros lo permites para que tu propósito se cumpla. Te damos gracias por eso, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo y declaramos, creyendo, que haya pasado lo que haya pasado, tu propósito se cumple en nosotros. Que en medio del lugar en el cual nos encontremos, que no importa lo que hayamos hecho, tu propósito se cumple en nosotros. Te damos gracias por eso, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Yo quiero, no aplauda por favor, bajo el sonido de mi voz, en este lugar hay hombres y mujeres al cual el Padre les está llamando. Usted no está aquí hoy por casualidad. Usted no está aquí hoy porque aceptó una invitación de alguien que le trajo. Usted no está aquí porque tomó la decisión de hacerlo. Usted está aquí porque el Padre le trajo, porque Dios le trajo, porque Él tiene un plan para su vida, porque Él tiene un diseño para su vida. Y Él le está llamando para que ese plan y ese diseño se cumpla en usted. Dice la Biblia: a los que antes conoció, Él te conoció desde antes. A los que antes conoció, a eso los predestinó. Sí fuiste predestinado para que seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Y por cuanto te predestinó, hoy te está llamando. ¿Y te está llamando para qué? Te está llamando para justificarte. Te está llamando para perdonar tu pecado. Te está llamando para darte la vida suya en ti. Tú has vivido fuera de Cristo hasta hoy, creyendo en Él, sabiendo que Él existe, pero fuera de Él. La justificación significa entrar a Cristo y permitir que Cristo entre dentro de ti. Cristo es la vida de Dios. Cristo es la luz de Dios. Cristo es el reposo de Dios. Cristo es la paz de Dios. Cristo es la sanidad de Dios. Cristo es el reposo, es la paz. Y cuando tú escuchas el llamado y aceptas ese llamado, eres justificado. Es decir, que entras a Cristo y Cristo entra en ti. Yo no les estoy ofreciendo un Cristo que va a cumplir tu plan de vida. Yo te ofrezco el entrar al Cristo que planeó lo que será tu vida. ¿Habrá alguien bajo el sonido de mi voz que quiera rendir su vida a ese Cristo? ¿Habrá alguien bajo el sonido de mi voz que entendió que está aquí porque el Padre lo conoció, porque el Padre lo predestinó y porque hoy el Padre lo está llamando para justificarlo, para perdonarlo, para hacerlo entrar en Cristo y para permitir que Cristo entre en usted? ¿Habrá alguien aquí? Si hay alguien aquí, yo quiero orar por ti. Dame ese privilegio de poderte guiar para que Cristo entre en ti y tú puedas entrar en Él. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien? Yo sé que hay alguien. Yo le invito, venga aquí. Amado, no tienes que pasar por la tormenta. La voluntad de Dios para Jonás no era que pasara por la tormenta. No tienes que estar más en el vientre de ese pez. Dice la Biblia que Jonás clamó a Dios y Dios lo escuchó y lo sacó del vientre de ese pez. ¿Habrá alguien aquí
en esta tarde que escuche la voz de Dios y que diga: yo quiero, yo soy llamado, yo entiendo que hay un propósito para mi vida y yo estoy dispuesto a caminar en ese propósito. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que diga: yo quiero? ¿Habrá alguien que está en medio del vientre de un pez? ¿Habrá alguien al cual Dios le habló y dice: yo quiero rendir mi vida a ese Cristo? Hay un propósito del Padre para ti. Fuiste creado para ese propósito. Cuando caminas en el propósito, la manifestación de Dios se hace visible. La manifestación de Dios es vida. La manifestación de Dios es sanidad. La manifestación de Dios es provisión. No porque la busques, porque está en el propósito. Cuando caminas en el propósito, todo lo que Dios es se manifiesta. No porque lo busques, sino porque está en el propósito. ¿Habrá alguien más que desee aceptar el propósito de Dios para su vida? ¿Habrá alguien más? Alguien que ha pasado tormentas, alguien que se ha empeñado en llegar a Tarsis, alguien que se ha mantenido en un plan, en un diseño, y por eso ha tenido que pasar tormentas. Quizás hoy estás en medio de un pez, pero hoy el Señor te dice: yo tengo cuidado de ti. Y a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tus problemas, a pesar de la situación que estás viviendo, yo cumpliré mi propósito en ti. ¿Habrá alguien más que desee unirse a este grupo de hombres y mujeres valientes al cual el Padre llamó porque desde antes los conoció? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Último llamado. ¿Habrá alguien más? Gloria al Señor. No ha sido en vano las tormentas que han pasado. No ha sido en vano las veces que han estado dentro del vientre de un pez. Todo obedece a un plan y a un diseño. Un plan de vida que el Señor desde antes de la fundación del mundo planeó para ustedes. Y hoy al recibir a Jesús, hoy al recibir a Cristo, que es el propósito del Padre manifestado, ustedes entran en ese propósito. Cierre sus ojos, por favor. Yo quiero que con los ojos cerrados usted repita esta oración después de mí. Se la va a repetir al Dios que le ama, al Dios que le salvó, al Dios que le conoció desde antes de la fundación del mundo. Dígale: Padre Celestial, yo reconozco que te necesito. Te doy gracias porque hoy he entendido que me creaste con un propósito. Y a pesar de las tribulaciones, a pesar de mi desobediencia, tú me has enseñado que tu propósito se cumplirá en mí. Te doy gracias porque proveíste para que ese propósito se cumpliera. Enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar mi pecado. Y en este día, porque tu Espíritu Santo me lo ha revelado,
yo abro mi corazón y yo invito a Jesús a convertirse en el Señor, en el Dios, en el Salvador de mi vida. Padre, que tu propósito se cumpla en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te doy gracias porque tú has guardado mi vida y en el vientre del pez me guardaste de la muerte. En el vientre del pez me llevarás al lugar que tú quieres que yo esté. Allí me has enseñado que tienes un propósito conmigo, que mi vida no está en las manos de las circunstancias ni del enemigo, que mi vida está en tus manos y que todo lo que has permitido, lo has permitido para que mi corazón sea transformado conforme al tuyo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Míreme, por favor. Hay unas personas detrás de usted que le van a dar la más cordial bienvenida a la familia del Señor. Amén. Sean bienvenidos. Gloria a Dios. Amados, queremos regalarle una Biblia, queremos regalarle un pequeño librito, y si tiene una necesidad de oración, queremos orar por usted. Así es que le